Y bueno, buenas tardes. Os volvemos a dar la bienvenida. En este espacio, hoy continuamos con el grupo de lectura de la línea de crecimiento, el grupo de lectura de crecimiento, que estamos impulsando desde Som Comunitats. Quisimos aportar un espacio para trabajar el decrecimiento, ¿no? Y trabajando con el ODG, hablando con ellos, pues salió la propuesta de hacer este grupo de lectura eh, con el fin de compartir un espacio con comunidades energéticas y gente que está impulsando o que quiere impulsar una comunidad energética y ver cómo desde los colectivos que trabajamos localmente podemos trabajar el decrecimiento. Ya hemos hecho 2 sesiones, están colgadas en el foro. Os recordamos que el foro de Som Comunitats es un espacio donde podemos dar continuidad a las sesiones que estamos haciendo y a partir de aquí eh, um, a partir de aquí, pues podemos continuar trabajando pues, y compartiendo dudas, sugerencias, debate, que es un espacio que poco a poco esperemos que se vaya enriqueciendo. Entonces, hoy tenemos la invitada de honor, Yaya Herrero, que, bueno, hoy se prepara una sesión muy potente. Entonces, vamos, como todas las sesiones, va a haber esta primera parte donde Yayo nos va a hacer la introducción, nos va a aportar las reflexiones. Hemos dejado también, enviamos los artículos de referencia a leer que se propuso. Y a partir de aquí, pues después cuando termine Yayo, vamos a por los grupos de debate que vamos a hacer como cada sesión diferentes grupos para que luego pues podamos trabajar los temas por separado, ¿no? Y podamos ir sacando conclusiones y reflexiones en torno a lo que vamos haciendo. Y bueno, y comentar que hoy está Ana Celma con nosotras, que es del ODG, que disculpa que no te he presentado, pero juntamente con Ana vamos a estar pues, dando un apoyo técnico y cualquier cosa que necesitéis, pues vamos a estar aquí. Podéis ir añadiendo comentarios por el chat y cualquier cosa, pues ya vamos comentando. Y nada más, no me enrollo más, que hoy todas y todos seguro que tenemos muchas ganas de escuchar a Yayo. Muchísimas gracias. Yo no te oigo. Sí, Yayo, no, sí, si estás hablando Estupendo. ahora. Hemos empezado bien, que es no quitando no poniendo el sonido, vale. Decía que buenas tardes a todos y a todas y buena tarde también a todos y totes. Y quisiera, en primer lugar, dar las gracias por esta invitación, ¿no? Porque, bueno, pues tener un ratito para poder así compartir y sobre todo además cuando invitan Son Comunitats, invita también el ODG, gracias Roger, gracias Ana, ¿no? Pues es un placer poder estar aquí. Si encima te reencuentras con gente que has conocido en otros sitios, como estas personas que están de Albacete y La Manchuela, que me he reencontrado de repente, pues todavía mucho más placer, ¿no? Yo cuando me propusieron el club de lectura y me propusieron que enviara 2 textos, pensé, jo, ¿qué 2 textos mando, ¿no? Y decidí enviar 2 textos que hablan de lo mismo, pero son tremendamente diferentes entre sí, ¿no? Y decidí coger 2, pues por ver también y porque luego los grupos de trabajo también pudiéramos valorar entre todas y todos cuáles son los estilos, las formas, las diversidades de poder llegar con los mensajes y tal que en cada momento puedan ser mejores, ¿no? Y estos textos que he elegido, uno de ellos es
un texto que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de transición ecológica justa?, que salió en público. En realidad es un texto que salió en una revista que coordiné para Economistas sin Fronteras, un número de la revista precisamente sobre la cuestión de la transición ecosocial justa, y el otro fue un texto que salió inicialmente en Contexto y que después formó parte de un libro que se llama Ausencias y extravíos en castellano, y que ha sido traducido al catalán hace muy poquito tiempo, ¿no? Y yo lo que querría es compartir algunas de las ideas básicas de estos textos, que yo creo que es necesario tener en cuenta, sobre todo en las personas que están involucradas, que están metidas, que están comprometidas con las dinámicas de las cooperativas energéticas y de las transiciones energéticas, ¿no? El primero de ellos, que habla sobre la idea de transición ecosocial justa, para mí es un texto interesante porque hace algún tiempo fuimos a hacer un trabajo que me habían encargado, y resulta que empecé a mirar definiciones de transición ecosocial y, para mi sorpresa, no encontré ninguna. Es decir, no había ninguna definición de qué era una transición ecosocial justa, aunque sin embargo estamos escuchando la idea de las transiciones justas todo el tiempo, ¿no? Aparece la transición justa para cuando estamos hablando de qué hacer con algunos sectores económicos que son altamente contaminantes, por ejemplo, pues lo que había sucedido con la minería o cuando hablamos de las centrales nucleares. También aparece de la idea de la transición justa cuando hablamos de transición energética. También aparece la idea de transición alimentaria, pero no había una idea integral de transición ecosocial justa, y me parece que es muy significativo que no haya, y me parece importante que exista esa definición, ¿no? Porque podemos caer en el error de hablar de transición energética y pensar que la transición energética es simplemente tratar de generar el máximo posible de energía con fuentes renovables, ¿no? Como si la transición fuera intentar dejar de depender del carbón y del gas natural y de la energía fósil, y pasar a depender de energías de las que solemos denominar renovables y limpias, ¿no? Podríamos hablar de transición de modelo alimentario y estar hablando de agricultura ecológica. El problema es que cuando no abordamos la transición de una forma integral, nos podemos estar haciendo trampas a nosotras mismas, porque resulta que la energía o los materiales que hacen falta para la transición energética son los mismos que hacen falta para una transición en el modelo de transporte, o los mismos que hacen falta para promover transiciones alimentarias o de los modelos de ciudad, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de transición hay un primer elemento clave, y es que nos vamos al diccionario y miramos qué es transición, y te dice que transición es un cambio en el modo de ser y de estar, ¿no? Y yo quería entrar por ahí, es decir, la transición ecológica no es un cambio tecnológico, o no es un cambio meramente tecnológico, es sobre todo un cambio en el modo de ser y de estar en el mundo, un cambio en el modo de relacionarnos entre personas y de relacionarnos también con la propia naturaleza, ¿no? Y para apuntar o para lanzar la idea de transición ecosocial justa que quería lanzar, es importante, lo solemos hacer con bastante frecuencia, recordar qué es lo necesario para que la vida se pueda mantener. O dicho de otra manera, qué es lo que no puede faltar para que la vida de cualquier persona sea, es decir, sea una vida que dura, sea una vida vivible y una vida factible, ¿no? Y tenemos que reconocer que nuestra especie es claramente una especie ecodependiente. Formamos parte de una trama de la vida que está integrada por aire, por agua, por plantas, por microorganismos, por materiales, por energía, por ciclos, ¿no? Y por también seres humanos, obviamente, ¿no? Una trama de la vida que se autoorganiza y que precisamente crea las propias condiciones para que exista la vida. Intento definirlo o aclararlo de una forma rápida. Los seres humanos respiramos, pero el aire que existe en la atmósfera para que nosotras y nosotros respiremos, no es un aire que venga dado y permanezca en el tiempo estable sin más, sino que es un aire
que regenera constantemente la propia actividad de lo que llamamos naturaleza, la trama de la vida, a partir de fenómenos como la fotosíntesis, a partir de la energía del sol y a partir de ese trabajo que hacen las plantas, ¿no? Los seres humanos somos agua, de hecho nuestro cuerpo es un 65% de agua, y ese agua, de nuevo, no es un agua que fabrique nadie, ni que existiera desde los tiempos primigenios y permanezca estable, sino que es un agua que se renueva, y la renueva el ciclo del agua, no ninguna industria, ¿no? Los seres humanos producimos alimentos y los producimos gracias a que hay fotosíntesis, gracias a que hay minerales, fosfatos y nitratos que nutren las plantas, gracias a que hay agua. Todas esas cuestiones no son fabricadas por los seres humanos, pueden ser extraídas de los suelos o de las minas, pueden ser extraídas o sacadas de los cauces de los ríos, pero previamente la trama de la vida lo ha tenido que fabricar, ¿no? Y los seres humanos utilizamos energía, energía que puede ser generada en una central nuclear, en un parque eólico o en una refinería de petróleo, pero que para poder ser generada previamente hace falta una enormidad de materiales de la corteza terrestre y procesos naturales que de nuevo no han sido fabricados, no han sido creados por nadie, sino que son simplemente utilizados o extraídos de la propia naturaleza, ¿no? Esto, que parece una cosa de perogrullo, nos aboca a saber que no hay vida humana posible sin naturaleza, no hay tecnología posible sin naturaleza y no hay economía posible sin naturaleza, ¿no? Esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque con bastante frecuencia lo que se viene a plantear es que es la propia economía o la propia tecnología la que tiene la posibilidad de crear las propias condiciones de existencia y por tanto la que tiene las condiciones o las características que le permiten resolver los propios problemas que ha generado la propia economía y la propia tecnología, ¿no? Me parece que este es un primer elemento y aboca a pensar que si somos seres radicalmente ecodependientes, si no hay nada, absolutamente nada, de lo que necesitemos materialmente para estar vivos que no proceda en primera instancia de la naturaleza, es una paradoja y una torpeza descomunal, una torpeza antropológica e histórica descomunal, haber generado un sistema económico que se basa en dilapidar, en extraer, en quemar recursos que son finitos y escasos, de los que curiosamente a la vez depende la propia vida que hemos construido, ¿no? Por tanto, tenemos un primer problema, que es el choque estructural que hay entre un sistema económico, el capitalista, pero cuando hablo del sistema económico que capitalista me refiero también al capitalismo de Estado de China o al capitalismo de Estado de lo que de los modelos, los metabolismos económicos que pusieron en marcha los países del socialismo real, un sistema económico que se basa en generar cada vez más mercancías o más producciones, necesitando para ello extraer cantidades crecientes de energía, de materiales, de minerales y generar cantidades ingentes de residuos, ¿no? Este es un primer elemento, somos seres ecodependientes y por tanto estamos necesariamente sujetos a los límites físicos de la Tierra y en realidad lo que llamamos hoy crisis ecológica no es más que, digamos, una especie de caída del guindo, una caída colectiva del guindo, de que la economía podía crecer de forma ilimitada y de forma permanente, cubriendo las necesidades de todos y todas, ¿no? El segundo elemento, lo hemos dicho también muchas veces, tiene que ver con el hecho de que vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que tienen necesidades. Que un cuerpo sea vulnerable quiere decir que es un cuerpo necesitado. Todas las personas necesitamos comer, necesitamos vivienda, necesitamos agua, necesitamos cuidados, necesitamos afectos, necesitamos un mínimo de energía, necesitamos alimentos, ¿no? Y todas esas necesidades que tenemos no pueden ser satisfechas en solitario. Es decir, todas nuestras necesidades de alguna manera son cubiertas colectivamente, ¿no? Por eso decimos que somos también seres interdependientes.
Los seres humanos no podemos vivir en solitario. Es imposible que la vida de un ser humano se dé en soledad. Es obvio en el momento de la infancia, vuelve a ser también obvio en el momento de las vidas de muchas personas mayores, lo es en el caso de algunas diversidades funcionales, lo es en los momentos de enfermedad, pero en realidad a lo largo de toda la vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital es obvio que los seres humanos no podemos vivir solos, ¿no? Por tanto, somos también interdependientes. Eso hace que cuando hablemos de sostenibilidad, probablemente, desde mi punto de vista, no sea tan correcto hablar de la sostenibilidad del planeta o de la sostenibilidad del clima o de la sostenibilidad de la naturaleza, que se sostienen ellas solas en condiciones diferentes y con dinámicas muy distintas a lo largo de los miles de años miles de millones de años que viene durando la vida, sino que quizás sería más correcto hablar de sostenibilidad de la vida, ¿no? Es decir, porque es la vida, y en este momento en concreto la vida humana, la que se encuentra en una situación de profundo riesgo, desde luego también la de algunos otros animales y plantas que se están viendo muy afectados, digamos, por esta crisis ecosocial. Pero desde luego la vida humana es una vida que se ve radicalmente afectada por la crisis, ¿no? Se ve afectada por la crisis en términos de precariedad, en términos de desigualdades, pero también en términos de expulsiones. Muchas personas migrantes son personas que son expulsadas de sus territorios en este momento, pues por el cambio climático, por guerras, por el extractivismo, ¿no? También en dinámicas de guerra, incluso en este momento un genocidio como el de Gaza está atravesado por también los intereses que tienen que ver con quién se queda una tierra que es escasa. Estamos ante un problema que viene durando 100 años y lo que hay es un problema colonial de quién se queda el territorio o los territorios de Palestina y en este momento los propios territorios de la Franja de Gaza, que por cierto tiene en sus zonas costeras unas importantes bolsas de gas natural que en este momento están en pugna y que el gobierno de Israel ha negociado con el gobierno de Alemania, su venta o el suministro. Quiero decir que, por supuesto, que no es el origen del genocidio de Gaza, pero desde luego las cuestiones geoestratégicas y las cuestiones de minerales y energía no dejan de tener un efecto y una importancia también grande en este caso, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes, somos seres interdependientes, la vida no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente y necesitamos construir sociedades, decimos, que pongan la vida en el centro. Y con poner la vida en el centro nos referimos a sociedades en las que estén garantizadas las condiciones dignas de existencia en el contexto material que tenemos, que es el contexto de un planeta en crisis y ya translimitado, ¿no? Ahí es donde en el primero de los artículos llegamos a una definición de transición ecosocial justa, que para mí es una definición a la que llegamos a partir de un trabajo colectivo, es una definición importante porque se define la transición ecosocial justa como un proceso planificado, deseado, de reorganización de la vida en común, que tiene como principal propósito la garantía de condiciones dignas de existencia para todas las personas y comunidades, sabiendo que esa garantía de condiciones de vida dignas hay que realizarlas en un planeta en pleno cambio climático y en condiciones de translimitación, es decir, con una buena parte de sus bienes y recursos parcialmente agotados, ¿no? ¿Por qué para mí es tan importante esta definición? Bueno, pues es importante básicamente porque pone en la misma agenda la garantía de los derechos y la garantía de condiciones dignas y la cuestión de las relaciones con el planeta. Y me parece que es crucial hacerlo porque si, por ejemplo, hablamos de transición energética o hablamos de sostenibilidad en términos de transiciones verdes, y no introducimos la dimensión de la justicia, podemos sin querer caer en dinámicas incluso sin querer, digo, en dinámicas de capitalismo verde, que en el extremo, y voy a ser un poco provocadora,
puedan caer en dinámicas ecofascistas, que defiendan que aquellos sectores de población que están protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar pueden seguir teniendo estilos de vida que no les corresponden porque no hay recursos físicos para que puedan vivir así sin despojárselo a otras personas, ¿no? A costa precisamente de que muchos otros territorios se van convirtiendo en zonas de sacrificio y a costa de que la vida de muchas otras personas se ve de alguna manera precarizada, ¿no? Esta cuestión me parece que es clave, igual que si habláramos de justicia y no fuéramos conscientes de que cualquier tipo de proceso que apele a la justicia hay que hacerlo contando con recursos declinantes y en un contexto material de contracción, estaríamos haciendo propuestas de justicia que nunca se cumplirían. Es lo que ha pasado en buena medida con muchas propuestas de cooperación al desarrollo que desde hace decenios vienen prometiendo el mismo modelo de desarrollo para todos los lugares sin que nunca se produzca, entre otras cosas, porque no hay base material suficiente para que toda la población del planeta pueda vivir como viven las personas privilegiadas de los países enriquecidos, ¿no? Por tanto, ambas cosas tienen que ir de la mano, porque además, si no, el proceso no será deseado. Si a gente empobrecida que no llega a final de mes, que le cortan la luz, tiene que verse obligada a elegir entre tener una vida decente en el corto plazo y la sostenibilidad en un plazo corto, mediano y largo, se verán obligados a escoger la supervivencia concreta, ¿no? La supervivencia más inmediata, quiero decir. Por tanto, la posibilidad de que las políticas de corte ecosocial, de transición ecosocial, sean aceptadas por la mayor parte de la gente pasa porque esas políticas también se hagan cargo del bienestar de la gente, ¿no? La buena noticia, luego si queréis lo podemos comentar, es que es factible, es decir, no hay ningún tipo de problema ni económico, ni tecnológico, ni de recursos para poder hacerlo. De hecho, cuando hicimos este trabajo, una persona nos estuvo haciendo el cálculo de cuánto dinero sería necesario invertir a escala país para hacer esa transición ecológica justa, y lo que venía a señalar es que con una cantidad equivalente al 3,5% del Producto Interior Bruto durante los próximos 25 años se podría iniciar esa transición ecológica justa de una forma más o menos segura, de una forma que sería posible abordar, ¿no? La transición ecológica justa requiere, por tanto, asumir un dato y 3 principios. El dato, el del decrecimiento, ¿no? Y aquí voy a usar una noción de decrecimiento que a veces no es la misma que usan muchos compañeros con los que yo trabajo un montón y a los que respeto y quiero muchísimo, ¿no? Pero para mí el decrecimiento no es un proyecto político, ético, que tengamos que poner en marcha. Para mí el decrecimiento es el contexto material en el que sí o sí se va a desenvolver la vida en común. Lo que quiero decir es que queramos o no queramos, los 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta tendremos que vivir con menos energía, con menos minerales, con menos recursos de la tierra, con menos hectáreas de tierra fértil, básicamente porque en los últimos siglos, pero sobre todo en los últimos 80 años, se ha producido un deterioro tan brutal de nuestras condiciones materiales de existencia que es que ya en este momento no existen esos recursos, es decir, se fueron de forma irreversible. Por tanto, queramos o no queramos, viviremos en un contexto de decrecimiento material, es decir, kilos de minerales, kilos de energía, toneladas, kilómetros cuadrados, superficies en este momento forestales, eso es lo que decrece, ¿no? Sin embargo, el proyecto político puede ser de naturaleza muy diferente, ¿no? Es decir, podemos pensar en un decrecimiento de corte fascista, que es el que estamos viviendo ahora mismo, que es cuando el poder económico gestiona el decrecimiento con criterios de mercado. Y entonces a una persona que no puede pagar la factura de la luz se la corta, no está decreciendo en consumo de energía esa persona, ¿no? Es decir, el decrecimiento con criterio de mercado es la idea de que cada cual individualmente se ajuste el cinturón y funcionemos con la lógica de que si tú tienes dinero para pagar lo que te hace falta o lo que deseas, lo pagas,
y si no tienes dinero te quedas sin ello, aunque aquello sin lo que te quedes pueda ser el agua, la energía o lo que fuera, ¿no? La otra forma de asumir esa idea de decrecimiento es una idea que requiere y se basa en esa transición ecosocial justa de la que yo hablaba antes. Y eso requiere hablar del principio de suficiencia. El principio de suficiencia apela a aprender a vivir con lo suficiente, y eso es un derecho y una obligación, porque hay quien no tiene lo suficiente y necesita más, y hay quien tiene mucho más de lo que le corresponde y necesita menos. Por tanto, la pregunta esta que se repite sistemáticamente de ¿pero le vas a decir tú que decrezca a una persona que no llega a final de mes y no paga la luz? Pues no, claro que no. Esa persona necesita tener la energía que le falta para poder vivir razonablemente. ¿Le vamos a decir que decrezca a las personas que viven en los pueblos explotados del sur? Pues claramente no, no le vamos a decir eso. Vamos a decir que hay que repartir y hay que vivir de forma suficiente a aquellas personas que tienen mucho más de lo que les corresponde o incluso un poco más de lo que les corresponde. Porque para poder asumir ese decrecimiento material de la economía y la suficiencia, el segundo principio es el del reparto, el de la redistribución de lo que hay, ¿no? Aquí, cuando hablamos, por tanto, de toda la cuestión energética, no es solamente transitar a un modelo que genere energía a partir de energías renovables y limpias, sino preguntarnos si esa energía que usamos la hay para todo el mundo, si todo el mundo llega a poder acceder a esa energía. Preguntarnos de dónde salen los minerales con los que se van a fabricar las placas solares o los aerogeneradores. Preguntarnos y abrir un debate sobre las necesidades. ¿Qué energía es la que necesitamos y cuál además es la que podemos generar? ¿No? Es decir, el debate está entre lo que se usa y lo que tenemos. Y en ese marco, entre el tope de lo que tenemos y el suelo mínimo de necesidades, es donde está la posibilidad de construir esa transición ecosocial justa, ¿no? Bueno, el segundo texto que os he propuesto es un texto que habla de esto, habla de lo que no resta, habla del reparto, habla de la redistribución, pero es un texto que lo hace de una forma, si quieres, mucho más literaria, ¿no? Es decir, tira de ejemplos de libros, recurre a otras metáforas, digamos, que fueron pensadas precisamente para que pudieran entrar en otros ámbitos donde no había tantas personas activistas, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí para que tengamos el tiempo suficiente de poder hacer el debate, que es hoy lo importante. Lo importante y lo fundamental que yo quería transmitir es esa idea de transición ecosocial justa, esa idea de que la justicia y la sostenibilidad o van de la mano o nos arriesgamos a que se generen modelos verdes extremadamente injustos o modelos que intentan ser justos y no lo consiguen y además no son verdes. Y luego toda esa cuestión del decrecimiento entendido como un contexto, digamos, el contexto en el que se va a dar la vida en común y por tanto el proyecto político como un proyecto de redistribución, de reparto, de justicia que puede tener miradas distintas. En América Latina hablan del summa causai, aquí podríamos hablar del bienestar o hay quien habla también de buen vivir. En África hablan del Ubuntu, es decir, hay posibilidad de que en cada lugar, según como sea el lugar, pongan en marcha propuestas políticas propias, no tiene por qué ser una sola, que eso sí, estarán todas ellas, si queremos que sean justas y además asuman el decrecimiento, basadas en la suficiencia, en el reparto y en el cuidado de la vida, ¿no? Y en el respeto a los derechos materiales y políticos de todas las personas. Y bueno, aquí lo dejo yo, ¿vale? Y me dijo antes Roger que os dijera que ya tiene preparados los grupos. Bueno, ya lo cuentas tú, Roger. Sí, sí, porque también querré hacer algún comentario, pero muchísimas gracias. Bueno, ha sido menuda sesión, ya yo siempre brillante. Es que estoy viendo también que está entrando gente a última hora y vamos, y así aprovechamos para acabar o que igual se han salido sin querer. Antes de ir a los grupos, quisiéramos hacer un recordatorio porque, bueno, igual la gente que ya tiene experiencia en las otras dos sesiones, pues ya lo tendrá
por la mano, pero normalmente pues, acostumbramos a dar unos pequeños consejos para tener unos debates amables, ¿vale? Entonces os animamos a hablar en primera persona de lo que pensáis y sentís, tomaros el tiempo necesario para escuchar, expresar dudas o incertidumbres, ¿vale? Ahora esto, Ana, lo puedes también compartir por el chat para que si os lo queréis copiar y tener presente, expresar dudas o incertidumbres, verbalizar consensos, disensos, abrir diálogo y realizar enlaces con intervenciones previas, ¿vale? Y esforzarnos colectivamente para evitar pues, una ocupación reiterada de turnos de palabra o repetir intervenciones sin escuchar las anteriores, ¿vale? Intervenciones que se alargan, apelar a la verdad. Bueno, algunos, seguramente las que estamos acostumbradas a espacios de debate ya lo tendremos más o menos trabajado, però que no se nos olvide. Una altra cosa que volia dir, que avui, o sigui, a Som Comunitats i amb l'ODG i en aquest espai de grup de lectura, també promovem i convidem a les persones que es puguin expressar amb el seu idioma matern o amb l'idioma que es sentin més a gust. Val? Llavors, és cert que potser hi ha algunes persones que no parlen, per exemple, el català, com estic fent jo ara, però són llengües molt similars i si parlem a poc i promovem també que si alguna persona no entén alguna cosa, que la pugui preguntar sense problema, del que no s'hagi entès, però sí que és veritat que intentem doncs, sempre promoure l'idioma en el que ens sentim més a gust, d'acord? I més còmodes. A partir d'aquí, jo no m'enrotllo més. Sé que tenim moltes ganes d'anar a treballar i a debatre. Llavors, reviso finalment que estiguem en grups, tots i totes, us hem assignat a grups. Hi ha gent que ha anat saltant, o sigui, he vist que hi havia alguns grups que estaven fent, però igual hi ha hagut gent que ha marxat i hi ha hagut algun grup que s'ha quedat amb algú menys, però bueno, ja a veure, ho estic acabant de moure i ara sí que estem més... bueno, els grups estan més equilibrats. Hi ha unes 4 persones per grup, d'acord? Així que obro totes les sessions i abans de res és important bueno, que hi hagi una persona que prengui nota o que després s'encarregui de fer el retorn. Val? És a dir, recordatori, fem una ronda de presentacions al principi de tot, una rueda de presentaciones. Escogemos, si puede ser breve y ágil, elegimos una persona moderadora y relatora para luego hacer el traspaso cuando volvamos a la sala principal. Y en principio hay hasta las 7:10, es decir, tenemos media hora. Hi ha mitja hora per tal de que puguem debatre i treballar. Si hi ha qualsevol cosa, la Anna i jo anirem passant per les sessions. Yayo irá a uno de los grupos, así que bueno, podréis también debatir con Yayo en ese grupo que le toque. I llavors, finalment, això. Ja està, crec que ho he dit tot. Si em deixo alguna cosa, recordeu-m'ho. Si no, ostras, la gente está oyendo, estoy viendo que hay algunos grupos que bueno, se han vaciado un poco, pero bueno, esta parte parece que da miedo. Así que, Somi, vamos a por los grupos. Antes de nada, ¿ha quedado alguna duda? O sea, ¿puedes volver a repetir las preguntas ya yo a comentar o a debatir para que queden claras? Sí, la idea sería sobre todo alrededor de qué es la transición ecosocial justa, qué os parece esta cuestión de tener que poner la cuestión de la justicia y la cuestión de la satisfacción de las necesidades para todo el mundo a la vez y en paralelo, o sea, de forma conjunta a toda la cuestión de la sostenibilidad y por tanto, digamos, esta idea de crecimiento entendido como contexto material y bueno, y qué tipo de proceso o de proyecto político es el que creéis
que podría de alguna manera asumir esa transición ecosocial justa. Genial. Bueno, muchísimas gracias por estas últimas aportaciones. Damos paso a Yayo para que puedas hacer un cierre y poder compartir todo lo que te ha generado esta sesión y las conclusiones que Vale, puedas sacar. sí. Vale, también así como en puntos, como hizo Amanda, para no comer mucho tiempo, porque ya, bueno, pues para no pasarme en el tiempo que habíamos dicho que iba a durar. A ver, un primer elemento, me ha encantado cuando el grupo 1 ha llamado la atención sobre la idea de proceso planificado y ha dicho que es un proceso planificado por nosotros y nosotras, ¿no? En el trabajo que nosotros hicimos, lo que vimos es que la planificación, que ha tenido una idea, ha sido como muy negativa, porque planificación en la economía sonaba a planes quinquenales, ¿no? Y ha sido muy denostada. Pero sin embargo, las amas de casa planifican habitualmente la economía del hogar, en todos cualquier empresa, yo trabajo en una cooperativa de la economía social y planificamos. La diferencia es cuando las planificaciones son planificaciones compartidas y gestadas entre todas las personas que de alguna manera se ven afectadas por esa planificación. Entonces, eso hay formas de hacerlo. Yo he participado, por ejemplo, en un proceso de planificación en Chile, donde se hicieron online unos procesos de entrada y de compartir con un montón de gente y salieron cosas súper chulas, ¿no? O, por ejemplo, incluir a los sindicatos cuando hay que planificar las transiciones en algunos sectores económicos, es decir, que esa cuestión es clave. Y a mí me parece que los entornos locales, como muy bien dijo Laura, son muy importantes y tenemos estrategias desde los movimientos sociales, pero también desde las propuestas municipalistas que pueden de alguna manera tratar de hacer y de incidir en esa planificación. Por tanto, esa idea de la planificación compartida o planificación democrática me parece clave, ¿no? Un segundo elemento, me parece fundamental también resaltar que conseguir una transición ecológica justa en este momento no es una tarea plenamente política, refiriéndome a la política institucional, es una tarea política desde la acción y el activismo. Porque, como muy bien se dijo, porque en el momento en el que estamos ahora, o hemos sido capaces de generar una mínima masa crítica que quiera y desee estos cambios, o quienes llegan a las administraciones públicas no los van a hacer. Digo mayoritariamente, siempre hay gente, sobre todo en lo local, que se vuelca tratando de hacer cosas, pero en una campaña electoral, sobre todo en ámbitos grandes, dado cómo funciona ahora mismo la política, que desde mi punto de vista está reducido casi a una operación de marketing político, nadie va a decir ninguna de estas cosas si no tiene la idea de que van a caer medio bien, al menos en algunos sectores. Por tanto, el trabajo que hay que hacer por debajo de sensibilización es grande y para que os animéis, hay un estudio que dice que los grandes cambios que se han producido, cambios radicales, han requerido más o menos un 3,5% de la población activa, no que le gustara, sino activa. En el contexto del Estado español, estos serían unos 2 millones de personas. Lo que quiero decir es que no es tanto si somos muchas a movernos, ¿no? ¿Algún elemento? Bueno, me gusta que destaquéis todas que os interesa ese tema de poner la justicia de la mano del otro y efectivamente es un dilema. Es un dilema que además ha sido súper utilizado por el capital. O sea, siempre que hay alguna protesta contra desecar un humedal o contra un nuevo aeropuerto, la estructura del capital, que la sabe muy bien, inmediatamente lo que amenaza es con que se van a perder puestos de trabajo o no se van a generar o se va a empobrecer. Entonces, ellos sí que manejan esa tensión y por tanto yo creo que nosotros y nosotras tenemos que trabajarla, tenemos que tenerla, ¿no? En el proyecto en el que yo participé, hicimos los cálculos para ver cómo generar una especie, decíamos, de renta básica en especie para toda la población. Es decir, en un lugar donde hay tanta vivienda vacía, ¿no? No es imposible y debiera haber formas de poder garantizar una vivienda razonable a todo el mundo. Debiera haber formas de poder garantizar una alimentación suficiente y de calidad si le metes manos a los inflados de precio y a la especulación que hacen las grandes superficies con el alimento.
debiera haber posibilidades de tener un mínimo acceso a la energía y que no te cortaran la luz cuando no la puedes pagar, como se hizo, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia. Lo que quiero decir es que hay posibilidades técnicas y políticas para poder garantizar esa renta básica en especie, ¿no? Y creo, me parece importante tenerla que trabajar a la vez del otro, porque si no, es que, o sea, a mí tampoco me interesaría un mundo con una economía verde que fuera alcanzable solamente por personas pijo progres que la pueden pagar y dejar afuera a un montón de personas empobrecidas que cotidianamente lo pasan mal, ¿no? En el tema de la justicia como obligatoria, yo quiero recordar que tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos que es vinculante y que esa Declaración de Derechos Humanos tiene una parte que son derechos sociales, económicos o sea, son derechos sociales y económicos, ¿no? Lo que quiero decir es que un Estado que no garantiza condiciones dignas, que no garantiza la vivienda a todo el mundo, es un Estado que delinque, ¿no? Eh, es decir, la justicia, entendida no como lo legal, sino como el compromiso con las condiciones dignas de existencia para todo el mundo, es algo que es obligatorio y en este momento estamos en un momento de quiebra de la razón humanitaria y están empezando a aparecer sectores políticos que vienen a plantear que los derechos humanos son buenismo, que el que las personas tengan vivienda dependerá si te lo has currado bien y la puedes pagar, que si no es normal que te quedes sin ella, ¿no? Y eso es una pugna ya no solamente política, sino también antropológica y ética clave, ¿no? Y en esa hay que estar muy al tanto y eso es tan lucha ecológica y tan lucha ecologista como defender el territorio. Es decir, ambas cosas yo creo que van de la mano, ¿no? El tema que me parecía muy interesante también que planteaba el grupo 3, si será dura o será violenta esa transición, ¿no? A ver, a mí me parece que ya está siendo muy violenta. No sé cómo lo veis vosotras y vosotros, ¿no? Pero yo creo que es evidente que en este momento hay sociedades en el mundo que están en una situación de colapso. Y cuando hablo de colapso me refiero a un colapso situado. Lugares en el mundo donde la gente está viendo su territorio destrozado, donde está enfermando por problemas de contaminación, donde no se come razonablemente o se está teniendo que marchar porque el cambio climático, las guerras fuerzan la salida, ¿no? En Europa se acaba de aprobar un pacto migratorio que hace que la Europa rica se convierta en una superficie blindada y que las vallas que rodean la Europa rica y que permiten que entren la energía, los minerales, la pesca y los alimentos que vienen de los países de esas personas migrantes entren y sin embargo a las personas migrantes se las deja ahogarse en el mar. Eso ya es una situación de violencia. Lo que quiero decir es que ya se están viviendo situaciones violentas y a mí me parece que dentro de nuestro país haya muchas personas jóvenes que incluso teniendo un empleo no pueden acceder a la vivienda, no pueden desarrollar proyectos de maternidad o de paternidad deseados porque no tienen dinero y no tienen ningún tipo de seguridad laboral, o que haya gente que teniendo frío no puede calentar la casa porque no enciende la calefacción, porque no la puede pagar, independientemente de que necesitáramos una transición y una rehabilitación también en los edificios energética, ¿no? Yo creo que eso ya pone de manifiesto que la transición está siendo dura para un montón de gente, ¿no? Si a esto le añadimos lo que estamos viendo estos días en las televisiones de las cargas policiales, por ejemplo, a los alumnos y alumnas de las universidades que están intentando frenar el genocidio en Gaza, o vemos, por ejemplo, lo que le pasa a los activistas de Futuro Vegetal, personas jóvenes a las que se les está negando el futuro y sin embargo se las pone a caldo y se las pretende meter en la cárcel por haberse pegado al marco de un cuadro, yo creo que podemos ver de una forma clara que en el punto en el que estamos ahora estamos yendo por el lugar de la transición dura, no es baladí
que estén subiendo las ultraderechas y los movimientos de corte neofascista en todos los lugares, ¿no? Entonces, que la transición sea violenta y sea dura en ese sentido o no lo sea, yo creo que va a depender mucho del movimiento que seamos capaces de generar. Es decir, si construimos un movimiento articulado desde abajo, que tenga cooperativas energéticas, que tenga cooperativas de vivienda, que esté articulado en el tipo de colectivo que cada cual crea, pero que además sea capaz de unirse, no digo de generar un solo movimiento con sus manifiestos y sus estatutos, que eso es una locura, sino que sea capaz de moverse alrededor de la posibilidad de que la gente pueda vivir vidas decentes en un planeta en contexto de contracción, ahí sí tenemos posibilidades de hacer que esa transición no sea tan difícil. Yo no soy ingenua y yo sé que hacer este cambio a la vez en todas partes es sumamente complicado y por eso me parece que necesitamos crear muchos coágulos de vida comunitaria, muchos espacios concretos en donde se empiecen a hacer las cosas de otra manera, de tal manera que seamos por lo menos capaces de generar una especie de archipiélago de vida justa, sostenible, no patriarcal, digamos, no genocida y a ser posible muy alegre, ¿no? Y que eso tenga una dimensión de contagio fuerte, ¿no? Yo creo que dejado a su suerte, dejado a los poderes que existen ahora mismo, es más factible que haya mucha gente que lo pase muy mal y sin embargo mirando y generando dinámicas comunitarias que salen mucho más fácilmente de lo que nos parece, y no hay más que ver lo que pasó durante la pandemia y lo que ha pasado en general casi siempre que ha habido alguna situación catastrófica, es decir, que surgen muchas redes por abajo de cooperación y de apoyo mutuo, nos será mucho más fácil reencarrilar, digamos, esa transición para que para la mayor parte de la gente sea no solamente una transición menos dura, sino incluso un proyecto político en el que participar que sea deseable y que nos lleve digamos, de sentido vital, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo. Oh, podríamos estar horas escuchándote, Yayo. Muchísimas gracias. Yo también podría estar Increíble. horas escuchándoos a todas vosotras y vosotros, ¿eh? Pero ha sido genialísimo. Supongo que todas estamos de acuerdo de que hoy nos llevamos una lección de, vamos, de doctorado de cualquier. Sí, sí. Y nada más. Sí, tengo aquí un comentario que os iba a decir. Y animaros a que vayáis al fórum y os registréis. Tenemos un espacio concreto para continuar el debate sobre de crecimiento. Hoy hemos aprendido muchas cosas, compartirlas, compartir recursos o guías o artículos que os parezcan clave en torno a lo que hemos estado debatiendo hoy. Y a partir de aquí, muchísimas gracias por asistir. Creo que somos hoy un poco mejor personas por el debate, por el aprendizaje que hemos hecho y que salimos con muchas herramientas para continuar adelante, para seguir construyendo comunidades energéticas fuertes, resilientes y sobre todo con una mirada y una cultura, ¿no?, que hemos estado trabajando hoy un día más del decrecimiento. Yayo, muchísimas gracias por esta sesión tan maravillosa. Un placer tenerte por aquí. Y seguimos en contacto. Falta una última sesión, ¿vale? Que será, la hará Alfons Pérez y será el martes 21 de mayo. ¿De acuerdo? Así que os animamos a continuar, a que asistáis a la última sesión de cierre de grupo de lectura y a compartir todos los comentarios y reflexiones y lo que os venga con el resto. Muchísimas gracias. Chao, Muchas chao, si os gracias. queréis después. Un placer, Gràcies. adeu. Gràcies. Chao, chao. Moltes Adiós gràcies. a tothom. Gràcies, Yayo. Gràcies. Gracias a vosotras, a vosotros. Chao. Gracias. Gracias. Mira, la Pilar. Hola, Pilar. Ay. Gracias por la idea del archipiélago. Yo me voy con esta. Vale, estupendo. Muy buena. Vaya, Gracias. placer. Gracias.
Ostras, ahora he visto el comentario que hacía Malaquías. Bueno. Ujú. Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo veis? Entonces se ha grabado, ¿vale? Ah, sí, sí, Sí. sí, sí.